Bienvenidos y bienvenidas todos a su programa radial y televisivo La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite a través de esta emisora y Radio Macarao 100.3 FM todos los fines de semana. Están invitados e invitadas a compartir con nosotros este programa que, como siempre, esperemos que sea del agrado de ustedes y de bendición espiritual. Como siempre, mi hermano Rosa y mi hermano Johnny compartiendo nuestro programa de esta semana. Sí, muy buenos días, dándole gracias a Dios por las bendiciones que nos tiene preparado, bendiciones de gracia que siempre están allí, solamente dispuestos a que nosotros extendamos nuestra mano y podamos hacerlas realidad en nuestra cotidianidad. Gracias Rosa, gracias Pablo. Bueno, bienvenidos al programa de nuestra segunda semana del mes de junio del 2016 de Caracas, Venezuela. Le damos gracias a nuestra coordinadora Laura, a Nelson, a Cleibra, a Jesús, a nuestro hermano Manuel y Rafael en Radio Macarao. Hoy, como siempre, tenemos un evangelio bien, pero bien rico. Vamos a hablar ese tipo de cositas. Pablo nos lo va a explicar porque Jesucristo le perdona muchos pecados a muchos pecadores, y otras personas que se consideran que no son pecadores y tienen pocos pecados realmente no les son perdonados. Pero eso lo vamos a explicar después que leamos un poco el evangelio. Pablo. Bien, como siempre vamos a prepararnos espiritualmente, ustedes y nosotros, para que el Espíritu Santo venga a ayudar a escuchar primero el mensaje de la palabra que vamos ahora a proclamar y después darnos la capacidad para poder discernir la esencia de ese mensaje y sobre todo poner en práctica en nuestras vidas lo que Jesús nos enseña a través del Evangelio de hoy. Escuchemos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de la mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas bañaba sus pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera el profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamita. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenía con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjuagado con sus cabellos. Tú no me diste un beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no me ha dejado de besar mis pies. Tú no me ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual, yo te digo, sus pecados, que son muchos, les han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, aquel que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Después de esto, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas del espíritu maligno y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iba María, llamada la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusá, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, acabamos de escuchar un relato extraordinario de la vida de Jesús, que muestra precisamente su infinita misericordia y su compasión ante el pecador. Como él lo decía en muchas oportunidades: yo no he venido a condenar al pecador, sino a que el pecador se convierte y cambia. Es muy interesante el planteamiento que se hace en el Evangelio de hoy.
Jesús ha sido invitado a comer a la mesa de un fariseo. Y parece que un fariseo que no solamente era un fanático religioso, sino que también era una persona de posición de alta sociedad. Y esto yo lo digo para entender un poco el contexto de lo que acabamos de escuchar. Y cuando tú invitas a una persona a tu casa y tienes una cierta posición, bueno, lo primero que tú haces es saludarle, darle un beso de bienvenida, invitar a que el criado venga para que limpie los pies, porque en aquel tiempo de Jesús la gente andaba en sandalias y venía caminando por caminos polvorientos, no había asfalto ni cosas por el estilo. Entonces era un gesto de cortesía que se hacía aquel que era invitado, darle el beso, le mandar al criado para que lavara los pies, y también se ungía, se le daba perfume, como cuando usted invita a una persona que le da un cafecito o lo invita al baño para que se lave las manos, y eso si lo invita a almorzar, no a comer. Hay una mujer que lo dice el Evangelio muy claro, de mala vida. Vamos a hablarlo en criollo venezolano y latinoamericano. Una prostituta. Y una prostituta que se entera que Jesús acaba de visitar aquella ciudad y se está hospedando a casa de este fariseo y se colió, porque ella no era invitada ni cosa por el estilo, se colió en aquella casa y describe el Evangelio como esa prostituta. Yo voy a resaltar, porque lo importante es ver aquellas cosas que ella hizo, no lo que dijo, porque si escuchamos bien el Evangelio, ella no dijo una sola palabra, ella hizo 4 gestos de amor, que fue lo que impactó a Jesucristo. Esos 4 gestos fueron los siguientes: llorar amargamente su pecado, era una manifestación de arrepentimiento. Se le puso por detrás. ¿Por qué por detrás? Porque en los vivanes y en los lugares donde se comía en Jesucristo no es como si yo estoy aquí sentado a la mesa, sino que uno se medio acostaba en un charlón y lanzaba los pies hacia atrás. Entonces se le pone por detrás de Jesús y le lava los pies con las lágrimas. Está expresando el arrepentimiento. Ella llega allí reconociendo su pecado. No lo dice, no lo confiesa, como canónicamente nosotros decimos que la gente tiene que hacerlo, ¿no? Sino lo confiesa de otra forma, con hechos concretos. Sus lágrimas están expresando el dolor que ella tiene y el arrepentimiento que ella tiene. Y lava los pies a Jesucristo con las lágrimas. Ella no tenía paño, porque estaba colgada en una casa. Entonces tomó el cabello y lo utilizó como paño para secarle los pies después de habérselo lavado con las lágrimas. Segundo gesto. Tercer gesto, dice el Evangelio que empezó a besarle los pies. Imagínense la escena. Y cuarto, agarró un perfume de ella, de su propiedad, un alabastro, y se lo echó todo a Jesús en los pies. Le perfumó los pies. Ante esta acción de esta mujer hay 2 miradas y 2 percepciones distintas. Vamos a analizar en este momento la percepción del fariseo. Una vez que el fariseo ve este espectáculo, o tal vez la mirada de usted, hermano y hermana que me está escuchando y me está viendo, ¿qué usted piensa de esto? Porque parece como que eso estuviera una escena erótica. Ya hemos descrito la escena. ¿Qué es lo que dice el fariseo dentro de sí? Si este fuera profeta, de verdad, si fuera un elegido de Dios, él sabría qué tipo de mujer, qué clase de mujer lo está tocando. Una prostituta. Este tipo no puede ser de Dios, no puede ser un profeta, porque se está dejando tocar por una mujer prostituta. Y asobándose, ¿qué es esto? Este es un estafador. Esa es la visión que tiene el fariseo. Vamos a ver la de Jesús. Jesús le dice al fariseo, después de hacer la comparación esta de los 2 prestamistas, ¿quién le ve más? Perfecto. Y fíjense cómo Jesús mira a la mujer y mira la escena. Tú no me ofreciste, Simón, y tú me estás invitando a tu casa.
agua para lavar mis pies. Esta mujer, sin embargo, ha lavado mis pies con sus lágrimas. Segundo, tú no me diste el beso de bienvenida y ella no ha parado de besarme los pies. Y tú no me diste el aceite, no me ungiste en la cabeza con aceite, que era otra manera de expresar el respeto por la persona. Y ella ha ungido mis pies con su propio perfume. Yo te digo, Simón, que sus muchos pecados, fíjense que Jesucristo no está negando aquí que ella no era una pecadora. Es que Jesucristo está viendo en aquella persona que es despreciada por el fariseo un valor extraordinario. Sus muchos pecados le han sido perdonados ya, sin haberlos confesado. ¿Por qué? Porque ha mostrado mucho amor. Parece que los gestos de amor, el mostrar amor, es lo que perdona los pecados y no las palabras que tú dices. Esto me parece muy significativo, porque al que poco se le perdona, poco ama, porque tú también eres un pecador empedernido, peor que ella, y no lo reconoce. Eso yo lo añado, perdóname Jesús. Porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será enaltecido. La mirada de desprecio del religioso fariseo y la mirada de amor y de respeto a una persona que se considera una mujer, una prostituta, que era una prostituta, una condenada de Dios, y resulta ser que el Dios de Jesús no la condena, sino la ama y le dice: vete en paz, que tus pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Porque has mostrado amor. Porque el amor es lo que salva, el amor es lo que perdona, el amor es lo que verdaderamente te va a hacer capaz de liberarte, no perdona, de liberarte de tus pecados y empezar una vida nueva en Cristo Jesús. El amor es lo que te acerca a Dios, no las palabras o las cosas que tú dices por boca para afuera, sino lo que muestras con tu vida. Oye, gracias Pablo por excelente reflexión. Nosotros estamos aquí mudos escuchando a nuestro hermano el Padre Pablo, porque esa reflexión y este evangelio es bien profundo, y gracias Pablo, inspirado por el Espíritu, nos lo has mostrado. Pero yo le he preguntado ahora a mi hermanita Rosa María también, que se inspira en el Espíritu, que nos dé su opinión. Rosa. Y como mujer. Como mujer también, por supuesto. Sí, bueno, fíjate que yo estoy tomando nota de lo que tú dices, Pablo, porque ilumina este evangelio. Fíjate que me parece tan maravilloso ese elemento que mencionaste muy claramente, que era el reconocerse pecador y tener fe. Yo en esa comparación no podía más que ver que existen como dos dimensiones: el que se reconoce pecador y se paraliza, porque no, que le pasó inclusive a Judas, que por reconocerse pecador llegó y dijo: no, yo pequé, y se mató. Y no tuvo la opción de ese arrepentimiento, de sentir la gracia del Señor. Y esta mujer, que en su humildad de corazón reconoce su pecado, reconoce que ha caído en lo más profundo, en lo más bajo, y toma una actitud, se llena de fe, cree en esa palabra de ese hombre que ha escuchado. Amén. Porque es un hombre que ha estado predicando el amor, predicando, y ella se abrió a esa palabra. Me parece eso tan maravilloso, porque no podemos dejar de ver la época, ese contexto donde la mujer era la dignificación de la mujer en ese momento. Para ella reconocerse que es amada tuvo que haber sido algo tan grande, porque de por sí la mujer no era más que un servidor para un pueblo machista, donde ni siquiera en las pocas veces, inclusive en la escritura, se nombra a la mujer. Tienen que ser gestos maravillosos como este para que sean recogidos, ¿verdad? Y aquí vemos cómo esta mujer sencilla, una mujer que no sabemos qué pasó, ¿verdad? Pues no sabemos de dónde viene, qué la llevó a ser una prostituta. No sabemos si fue una mujer abandonada. No sabemos si fue una mujer que se quedó sola en la calle y no tuvo más. Sabemos que la mujer no tiene espacio. Tanto es así que hemos hablado en más de una oportunidad de las viudas. Lo dramático de una mujer quedar viuda, es quedar indigente, quedar en la calle. De una mujer joven, por supuesto, porque para ser prostituta tuvo que ser una mujer joven, para vender su cuerpo.
Pero el reconocer y dar de sí lo único que tenía, lo único que era su sensibilidad y dar lo más valioso, su perfume. Porque hay que ver que un perfume de alabastro en aquella época no era cualquier cosa, era una joya. Cualquiera no tenía un perfume, no se usaba perfume. Las mujeres no usaban perfumes, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo la transformación de escuchar la palabra, ¿verdad? De ese llamado. ¿Cuántas veces Él te está llamando? Él me llama. Y ¿cuántas veces no somos nosotros como ese republicano que abrió las puertas y se conformó? Ya lo hice, ya invité a Jesús a entrar a comer, pero hasta allí. Y sin embargo no permite que ese ego, esa soberbia quede de lado para entonces reconocer la falta, porque todos y cada uno de nosotros tenemos falta a cada momento. El hecho de que no podamos compartir o vivir en armonía, o que no tengamos abierta nuestra disposición para escuchar en aquel que es diferente a mí su verdad, porque cada uno de nosotros maneja una verdad. Entonces eso es ego, eso es egoísmo, eso es romper lo que es eso a lo cual el Señor nos llama, que es la unidad de los cristianos, a encontrarnos, indistintamente que pertenezcamos a distintas denominaciones, a que digamos que no somos, que no creemos en Dios, pero que actuamos conforme a los criterios de Dios, ¿verdad? Pero si escuchamos la palabra, si escuchamos esa palabra, donde quiera que estemos, nos vamos a unir y vamos a entregar lo que tengamos y vamos a reconocer nuestras faltas, y eso es lo que va a hacer de nosotros la restauración, la dignificación del pueblo de Dios. Es que tú has dicho una cosa muy importante, una mujer que creyó en la misericordia de Dios, descubrió un Dios distinto, porque había oído hablar de Jesús, había lo que predicaba, y creyó en Él, y por eso hizo lo que hizo. ¿Por qué no fue al dueño de la casa, que era el fariseo, a llorarle, capaz le hubiera arrancado la cabeza? Sí. Entonces yo creo que es importante que nosotros tengamos eso, porque la fe en la misericordia ayuda a entender, y es curioso, viendo otra vez, no sé si Johnny quiere hacer un comentario de eso, pero la actitud del fariseo, si supiera quién es esa mujer, una pecadora, si él no fuera pecador, chico, ¿quién no es pecador? El paquero es un hipócrita, todos somos pecadores. El problema es la salvación y el amor de Dios no se compra con gente pura, con gente santa. Nadie es puro y nadie es santo, y nadie se merece lo que se merece. Esa es la soberbia del religioso, porque el fariseo está hablando de religioso. Tantos religiosos que condenan continuamente a las personas por su pecado, como si ellos no fueran pecadores. Bueno, siempre ha sido así, Pablo. Bueno, pero yo hice una reflexión aquí también, porque yo primero había colocado a Jesús en la casa del fariseo, pero se me ocurrió que después coloqué Simón y la prostituta, porque la escena se va. Jesús es el invitado a la casa, pero todo sucede entre Simón y la prostituta, y lo que pensaban, y Jesús metido en los pensamientos de estas personas. Es bien importante, porque cuando yo sé cuál es el trabajo de una persona, cuál es el trabajo de mi amigo Kleiber, o el de Pablo, el de Rosa Mireya, Simón sabía que ella era una prostituta. ¿Y por qué Simón sabía que ella era una prostituta? Seguramente había estado con la prostituta, porque él estaba lleno de pecados. Entonces esos fariseos que se daban de religiosos, se dan golpes en el pecho y todo ese tipo de cosas, él sabía que era una prostituta. Y por otra parte, todo lo que esa mujer quizás tuvo que hacer para poder colearse en esa fiesta, porque no era fácil entrar a la casa de una personalidad como lo era Simón en esa época, que tenía una reunión donde estaba invitando nada más y nada menos que al maestro, al que se le decía Mesías, pero que en realidad no estaba muy convencido de esto, y se le colea a la prostituta y se le escabulle por la parte de atrás. Y donde llega Jesús, ella, por eso es que dice también, se le puso por la parte de atrás, porque era imposible llegarle por la parte de adelante, porque seguramente que no se le iban a permitir. Pero también lo acuerda que los pies estaban detrás. Sí, no, por supuesto, pero ella no podía llegarle por la parte de adelante. No, ella a lo mejor si lo hubiese llegado por un lado, le enjuaga la cabeza, lo baña, como lo hizo otra mujer, pero esta no, esta lo que le tocó fue, bueno, meterse coleadita por atrás y agachadita. Otra cosa que importante en este evangelio es que la mujer lloró muchísimo. ¿Por qué llora ella? Porque precisamente
ella en ese momento, ella se está curando, ella está sanando, ella se está liberando de todos esos pecados, porque en ese momento que está tocando al Maestro, en el momento que ella está tocando a Jesús, Jesús está librando con ella una energía tan fuerte que ella en ese momento también siente que sus pecados le están siendo perdonados, y por eso la persona está llorando muchísimo. Y está siendo liberada también. Está siendo liberada. Por eso es que algo, cuando le hace la pregunta sobre la deuda, que el que le debía 500, el que le debía 50, él le dice, bueno, supongo que el que le debía más, el que lo ama más, pero Jesús viene y le dice, nos dice el Evangelio, que el que ama mucho, perdona mucho, pero el que ama poco, perdona poco. Es una reflexión para todos nosotros. Si nosotros amamos a nuestras esposas, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros vecinos, o cómo amamos a nosotros, a nuestros seres queridos, ¿lo amamos mucho o lo amamos poco? Si nosotros amamos poco, perdonamos poco, y también seremos perdonados poco. Y otra parte del Evangelio que siempre me llama la atención, de todos los milagros que hizo Jesús, Jesús en ningún momento le dijo a la mujer, yo te he sanado, sino que le dijo, tu fe, la que tuviste, la que compartiste conmigo, es la que te ha sanado. Y otra parte que tocó nuestra hermana Rosa Mirella, que siempre me gusta tocar en estos evangelios, es que siempre te nombran a los apóstoles, y te nombran a los fariseos, y te nombran a los publicanos, pero nunca te nombran a las mujeres. Entonces en este evangelio nos dicen que estaba María, llamada la Magdalena, Susana, Juana, pero muchas mujeres más. Yo les aseguro a ustedes que eran 12 apóstoles, y a lo mejor eran como 50, 60, 80 mujeres, porque a Jesús siempre lo han seguido más mujeres que hombres. Bueno, Pablo. precisamente yo quiero terminar esta parte de nuestro programa con esta reflexión. ¿De qué te vale cumplir las leyes y ser muy religioso si tú no amas? Pierdes la vida y pierdes tu religión. Lo que te salva no es cumplimiento, sino tus gestos de amor sincero. Estas mujeres que habla mi hermano Johnny eran personas de dinero, eran prostitutas de mala vida. Esas sí tenían perfume. La mujer del pueblo no tenía perfume, pero esas sí, porque tenían reales, ¿no? Fueron los gestos de amor los que la salvaron, de agradecimiento, porque sintieron el agradecimiento y compartieron con Jesús, dice el Evangelio, sus bienes, no por un pago, sino por un gesto de gratitud por aquel que había pasado todos los prejuicios que había en la sociedad, como ustedes muy bien lo describieron, y fueron al corazón, la respetaron y encontraron un hombre que verdaderamente la respetó, y por eso hicieron estos gestos de compartir con él sus bienes, como lo hizo esta mujer, compartiendo sus lágrimas y compartiendo su beso y su perfume. Vamos a aprender esta lección y entender de una vez que una cosa es ser religioso y otra cosa es ser cristiano, seguidor del Dios de Jesús y de su misericordia. Si no amas, estás perdido, aunque reces mucho y aunque vayas mucho a la iglesia. Ya vamos a estar con ustedes en la segunda parte de nuestro programa de hoy. Vamos a dedicar este programa, como muchas emisoras y muchos hermanos, vamos a hacerlo en esta semana. Tenemos preparado una vigilia de oración para pedir por la paz en Venezuela y para que Venezuela vuelva a los caminos de Dios, que nos hemos desviado de esos caminos y estamos pagando las consecuencias. No se muevan de su puesto, que enseguida estamos con la segunda parte de su programa de hoy.